Qué bendición, creo que a todos les llegó el mensaje del día de hoy. El tip está titulado como sal de la cueva. Sal de esa cueva, está basado en la escritura de Isaías. Pero ¿qué es una cueva? Yo sé que físicamente podemos entender que una cueva es un lugar oscuro, un lugar metido, un lugar apartado, un lugar donde no llega nada, donde no hay nadie, donde muchos en ocasiones en el Antiguo Testamento se ha visto que han hecho guaridas para ahí esconderse de sus enemigos, otros para huir de sus problemas, de sus aflicciones, que han hecho esa cueva, el lugar donde no oyen ni ven a nadie, un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, un lugar que no podemos ver su gloria, aunque su presencia está en todo lugar. La palabra es clara, ¿dónde huiré de su presencia? ¿Sí? Pero su gloria no se manifiesta. Y esto es lo que queremos hoy compartir juntamente con ustedes. El salir de ese lugar, el salir tal vez de esa comodidad, aunque rara y fea, dentro de una cueva, pero aún así se ha convertido en cierta comodidad. Y bueno, vamos en el transcurso de la palabra a entender un poco más el mensaje que tiene Isaías. Amén. Amén. Así que dile al que está al lado tuyo, aunque no les veo, si pueden prender sus cámaras, amén. Dile, sal de la cueva. Y ya vamos a entenderlo. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 9 al 13. Y la bendita palabra del Señor dice, y he allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Habla del profeta Elías, ¿sí? Le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Bueno, como leímos la palabra del Señor, está hablando del profeta Elías, ¿sí? Y Elías estaba huyendo, miren, siendo un profeta del Señor y siendo un conocedor y un profeta escogido de Dios, él sintió miedo y dice, me están persiguiendo. Ahora el único que queda soy yo, porque le perseguían los enemigos, los profetas de los Baales. Y ahora le decía, él sentía mucho temor y decía, el único que queda soy yo, me van a matar. Miren, el temor, siendo un profeta de Dios, tuvo temor y también dudó, ¿sí? Y dejó de confiar en el Señor. ¿Qué pasó? Porque era el profeta, él oraba y cuando le pedía al Señor, Dios siempre escuchaba su voz, pero en esta vez sintió miedo y se escondió en una cueva. Como hablaba mi esposo hace un momento, la cueva no es una casa, ¿sí? La cueva es un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, un lugar donde se esconde, donde se oculta, donde se miente, donde no hay salida, donde tú nunca puedes ver ahí la luz, sino todo en tinieblas, ¿verdad? No es un lugar seguro, es una cueva. E incluso Jesús lo decía, que que la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones, es decir, donde se escondían las peores personas, ¿sí? Porque ocultaban y mentían. Pero esto sintió este siervo de Dios, este profeta, pero Dios le dice enseguida, ¿qué haces ahí metido? Y le dice, sal de ese lugar. ¿Por qué te escondes? No temas. ¿Qué pasó? Si tú me conoces a mí,
yo siempre he estado contigo, ahora ¿por qué te escondes en ese lugar? Y él decía, es que me van a matar, soy el único profeta de Dios que queda. Pero ¿en quién estaba confiando? Y él se ocultó. Miren, él también tuvo temor y tuvo miedo. Muchas veces, y yo te pregunto en esta mañana, ¿de pronto estás en esa cueva? ¿De pronto estás ocultando algo? Mira, lo más hermoso es presentarme y enfrentarme, ¿sí? Como una hija de Dios, como un hijo de Dios que eres tú. Pues yo me enfrento a los problemas, me enfrento a las circunstancias porque sé con quién estoy y sé en quién estoy confiando. Pero no me oculto, ¿sí? Muchos a veces ocultan cosas, mienten, de pronto por el temor de qué pasará, pero cuando somos hijos de Dios, pues nos presentamos como somos, íntegros, somos valientes, pues yo me enfrento al problema. Y enseguida el Señor le dice, sal y ponte delante de mí, anda al monte. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Recuerda que yo soy el que te ayudo. Recuerda que en mí debes confiar, que así tengas una circunstancia, yo voy a estar ahí. Enseguida no te voy a dejar solo, porque en la cueva es el lugar donde estaba solo. ¿Tú crees que ahí había y se presentaba la gloria de Dios? Pues no, Dios sí estaba ahí, pero no se presentaba su gloria porque Dios está en todo lugar. Pero cuando le buscamos, pues Dios está ahí. Así que sal de esa cueva si de pronto piensas que tú estás metido todavía en esa cueva y más abajito te voy a indicar los 3 pasos, ¿sí? Que son la cueva, esos 3 pasos que de pronto a veces nos metemos y no nos damos cuenta, ¿sí? Pero Dios le dice, sal. Y miren, el Señor le mostraba a Elías y cuando él quería salir, dice que empezó un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento, porque quería ver si él confiaba en el Señor, quería ver a que así haya vientos y le quería mostrar a Elías que no era de esconderse, porque todos debemos pasar esos vientos, ¿verdad? Todos debemos pasar, pero Dios quería ver en Elías a ver si estaba parado en la roca que es Cristo y a ver si seguía firme, que a pesar de los vientos que haya, porque dice que vino un viento fuerte y destruyó hasta las rocas que había ahí. ¿Cómo sería ese viento, ese huracán? Pero él siguió firme, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere ver Dios de nosotros. Todos tenemos que pasar circunstancias y vientos fuertes, todos debemos pasarlos, pero Dios quiere ver si te mantienes firme, si te mantienes confiado en que Dios te va a ayudar. Luego, miren, luego Dios le muestra primero este viento fuerte, luego pasa el viento y viene un terremoto que se empieza a mover todo. Yo te pregunto, ¿has sentido que se te mueve todo? A veces que no hay una salida, que se te viene todo encima. Pues confía y sal de la cueva. No te confíes en tu propia opinión, no confíes en lo que tú haces, confía en el Señor. ¿Sí? Vino este terremoto fuerte, se movió todo y Elías, Dios le mostró y dice que Dios no estaba en el terremoto porque quería ver si Elías se movía y otra vez se escondía en esa cueva. Luego de este terremoto vino un fuego fuerte, ¿sí? Vino el fuego. Dios tampoco estaba en el fuego. ¿Se acuerdan que hace algunas semanitas hablamos cuando tenemos que ser probados y pasar por el fuego? ¿Sabes para qué sirve el fuego? El fuego consume, ¿verdad? Y hace cenizas todo. Lo que Dios quería ver en Elías y en nosotros es si nosotros doblegamos, porque muchas veces debemos hacernos pequeñitos, ¿sí? Porque en humildad, eso es lo que quiere el Señor. Que cuando pasamos por fuego, ahí es cuando Dios mira tu corazón, cuando Dios mira si tú eres humilde y de pronto si se nos subieron unos humitos de más encima, pues Dios quiere bajarnos. Por eso hay que pasar por fuego, porque quiere vernos que seamos humildes y bajarnos, ¿sí? Y doblegar y pedir perdón y perdonar. Eso es lo que quiere el Señor. Pero Dios dice, sal, búscame, que así pases por fuego, por vientos, por tormentas, por lluvias. Si tú confías en mí, pues mantente firme porque yo estoy contigo. Eso es lo que quiere decirte Dios en esta mañana. Ahora te pregunto, ¿tú estás en esa cueva? ¿De pronto has sentido temor? ¿Has sentido que quieres esconderte y si han venido problemas has dudado, has flaqueado, te has desanimado
y te quieres esconder y huir de la presencia del Señor, pues no, enfréntalo, enfrenta, porque Dios siempre va a estar a la mano, siempre. Y mira, Él dice que llegó luego, cuando no estaba en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, luego vino un silbido, que era Dios, porque Él está a nuestro rescate. Él está enseguida cuando le buscas y te mantienes firme. Dios está enseguida para levantarnos. Amén. Así que Dios está con nosotros, y así que codéale al que está al lado tuyo y dile: sal de esta cueva, ya sal del temor, sal de esa vergüenza, porque la cueva es un lugar de ocultar, de mentiras, ¿verdad? Pero Dios quiere que salgamos, ¿sí? No quiere tenernos ahí, sino salir de ese lugar que no nos trae nada bueno. Amén. Amén. Esa cueva donde muchos tal vez se esconden por temor, se esconden por miedo, se esconden por angustia, negándose a un verdadero cambio de vida. Como el pueblo de Israel. Hubieron más de 430 años de esclavos, y cuando salieron de ese lugar donde Dios vino a rescatar a su pueblo, ¿pero qué decían? Éramos esclavos, pero teníamos carne. Éramos esclavos, pero teníamos agua. Éramos esclavos, pero teníamos que comer. Se acostumbraron a su esclavitud. Se acostumbraron a ese lugar de oscuridad. Hicieron su estilo de vida dentro de eso. Y les costaba salir. Pero no hay que vivir esclavo del pasado. Hay que dejar salir, hay que dejar pasar las cosas. Hay muchos que han seguido viviendo en el pasado y traen a memoria todo lo que han vivido, esclavos tal vez de sus parejas anteriores, de sus ex, pensando en lo mismo y que hubiera sido. Ya pasó, ¿sí? Como dice, si lo amas, déjalo ir, y si no lo amas también, déjalo ir, ¿sí? No pasa nada, mejor. ¿Sí? Esclavos de los trabajos, hay muchos que esclavos del lugar que salieron, pero ¿por qué tuve que salir? Que allá, que verme. No. Sal de ese lugar, Dios quiere bendecirte. Yo les cuento con testimonio. Yo llegué a un lugar a trabajar donde tenía todo, creí haber alcanzado mis sueños, creí haber alcanzado mis metas. Yo de hecho dije, aquí me jubilo. ¿Sí? Era el lugar donde yo pensaba jubilar, pero los pensamientos de Dios son otros. Los caminos que Dios tiene planteado para nosotros son otros. Cuando tuve que salir de ese lugar decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tendré que hacerlo así? ¿Por qué será que tengo que hacerlo así? Pero ¿saben por qué? Porque el Señor siempre tiene algo mejor para tu vida. El plan de Él es rescatarte, sacarte de esa esclavitud. Un lugar donde no tenía yo ni vacaciones y estuve acostumbrado a vivir sin vacaciones. Cuando yo llegué a un nuevo trabajo y me dieron la primera vez vacaciones, yo ya no sabía ni qué hacer, porque no estaba acostumbrado a tener vacaciones. A veces feriados, alternados, pero me volví un esclavo aún del trabajo. Y miren, Dios tenía algo especial para mi vida. Pude, por medio de esto, conocer algunos países, he viajado al exterior. Dios ha permitido que salga de esa esclavitud para conocer un mundo de bendiciones, el que tiene preparado para nuestras vidas. Mire, hay muchos que son esclavos de enfermedades, ¿sí? Esclavos que han convivido y no le quieren creer al Señor, que Él quiere hacerte sano. Pero solo tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir salir de ese lugar, salir de esa manera, de esa mala manera de vivir. Y quiero llevarles al Evangelio de Lucas. Quiero que me acompañen en Lucas, donde Jesucristo hablaba en la sinagoga, el pueblo de Dios entró al lugar donde se escuchaba la palabra. Donde Él predicaba el Evangelio, predicaba al Señor, y toda la gente ahí se sentaba a escucharlo, ¿sí? Vamos a compartir. A ver, mija, por favor, la de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y todo vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Amén, dice su palabra. Vino a Nazaret, esto habla de Jesucristo, ¿no? Vino a Nazaret, donde se había criado, donde era el lugar donde Él nació y donde pasó su mayor niñez y juventud. Y en el día de reposo entró en la sinagoga.
conforme a su costumbre, ¿no? Donde todos iban y se reunían. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Esta palabra pregonar es gritar libertad. Son libres todos los que han estado esclavos, son libres todos los cautivos. Y vista a los ciegos, y a poner en libertad, miren nuevamente, en libertad a los oprimidos. Siguiente, por favor. Dice en el siguiente, dice la palabra, que entonces él cogió el libro, lo enrolló y se sentó. Y cuando se sentó, dice que todos le quedaron mirando a ver qué decía Jesucristo. Y cuando les dijo algo importante: esta palabra se ha cumplido hoy. Diga conmigo: esta palabra se ha cumplido hoy en mi vida. Amén. Cuando dice que él vino a dar libertad al cautivo, esta palabra viene hoy. Esta palabra se cumple hoy. Miren qué hermoso poder saber que Dios vino a dar libertad al cautivo, a quien estaba prisionero en esta cueva, en esta oscuridad, en estas tinieblas donde no había esperanza, donde no había salida. Él vino a pregonar. Esto Isaías son más de 600 años antes de Cristo, que fue esta profecía. Cuando vino Jesucristo dijo: esta palabra se ha cumplido hoy. Hoy se cumple en nuestras vidas. Hoy Él viene a gritarte, Él viene a pregonarte. Hoy eres libre. Amén. Pero créeme, hoy eres libre. Hoy sal de ese lugar. Él vino a darnos libertad, porque sí éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos del temor, esclavos del miedo, esclavos de la ficción, esclavos de la pobreza, esclavos de enfermedades. Y cada cosa que a nosotros nos ha envuelto y nos ha dado esclavitud, y que no nos ha permitido ver más allá. Y dice su palabra, vino a dar vista a los ciegos. No hablamos solo de un tema físico, sino también un tema espiritual. El ver más allá de lo que Dios quiere hacer. El no acostumbrarnos a nuestra manera de vivir. Yo recuerdo una hermana alguna vez estaba compartiendo este pasaje que está en Isaías 61. Cuando ella me decía: sí, mi hermano, yo alguna vez oré algo similar. Que decía: Padre, aunque sea dame una casa, aunque sea sin ventanas, y yo ahí habitaré. Y claro, habían pasado años cuando a mí me llamó, me dijo: venga, quiero que ore conmigo. Y es verdad, cuando yo llegué a su casa tenía ahí unos cartoncitos puestos de ventanas, y así habitaba, ¿no? No por juzgar, no por criticar, pero miren, a veces nos acostumbramos a ese estilo de vida, a esa manera de vivir. Pero Dios no nos trajo a eso, no nos trajo a esclavitud. Él vino a darnos libertad, a salir de esa esclavitud, a salir de esa manera de vivir. Primero, espiritual, porque a veces somos esclavos, aún nuestro corazón se mantiene esclavo, pero Él quiere hacernos salir a ver esa luz de esperanzas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó tal vez de un lugar de esclavitud, tal vez de comodidad para ellos, a un desierto donde no había nada, y tal vez la gente no entendía: ¿por qué nos traes a este lugar? Donde no hay nada, no hay que sembrar, no hay nada. Sacaron el oro de todos los egipcios, pero no había nada que comprar. Ellos pensaban tal vez un lugar donde habitar, tenemos la riqueza, tenemos todo, pero cuando vieron se encontraron en un desierto. Pero en ese desierto es donde Dios nos enseña y nos muestra que la única confianza que podemos tener no son en las cosas que nos rodean, no es aún en la riqueza, sino la confianza en Él. Que donde Él está, ahí hay paz. Donde Él está, ahí hay libertad. Donde Él está, ahí hay bendición. Donde Él está, ahí hay esperanza. El pueblo salió luego de 40 años de incredulidad, salió a la tierra que Dios les prometió, a esa tierra que fluye leche y miel, a la tierra de esperanza, a la tierra donde Él quiere llevarnos a vivir a cada uno. Una tierra que dé frutos. Frutos primero en nuestra vida, en nuestro corazón, frutos abundantes. Y luego lo que Dios quiere para nuestra vida, nuestra mejor manera de vivir. Así es, amén. Y miren, estar en la cueva, así como hablaba mi esposo,
el lugar primero de esclavitud, ¿sí? Así que nosotros somos libres, y ahí dilo, yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús, yo no voy a estar en esa cueva, yo soy libre de todo, de pensamientos del pasado, soy libre. Sí, cuando sales de la cueva, eres libre. El otro, cuando uno está todavía en la cueva, ese es un lugar de vergüenza, ¿sí? Y ¿sabes lo que dice Dios? Y quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, San Lucas capítulo 8 en el verso 17. La bendita palabra de Dios dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Amén. Así que para Dios no hay nada oculto. Así que cuidado y queden en vergüenza, ¿sí? Porque Dios dice que el que está dentro de la cueva quedará en vergüenza, porque todo va a salir a la luz. Pero así que mejor me evito todo esto y que vivo tranquilo. Cuando tú sales de esa cueva, vives tranquilo, sin ocultar nada, sin mentir nada, porque no hay nada oculto en tu vida y en tu corazón, ¿verdad? No hay nada. Así que aprende a salir de esas tinieblas, de ese lugar. Si de pronto has sentido que estás ahí, porque miren, los que están en la cueva quedan en vergüenza, ¿sí? Cuidado y estés ocultando cosas. Cuidado, miren, y nos ha pasado mucho cuando tenemos consejerías de las parejas, los que son casados, que no quieren que ni el teléfono le coja a la esposa ni el esposo. ¿Por qué? ¿Qué ocultas? No tienes nada que ocultar, ¿sí? Y cuidado porque todo sale a la luz y puedes quedar en vergüenza. Pueden quedar en vergüenza. No hay nada oculto con el Señor. Miren, hay muchas personas que de pronto, y yo sé que no es aquí en nuestra iglesia, que muchas personas de pronto están debiendo y muchos se ocultan y esconden. Enfrenta la situación. Enfréntalo como una hija, como un hijo de Dios. Si tú estás de pronto debiendo, enfréntalo. De pronto hasta esa persona ¿cómo es? No te quiera cobrar más y te perdone esa deuda, porque tú estás confiando en Dios. Así que no tienes nada que esconder, no tienes nada que ocultar. Sigue adelante, porque ese es un lugar de vergüenza. Y Dios dice que dejará avergonzados a todos los que mienten, a todos los que ocultan. Y ustedes saben que el padre de la mentira es Satanás. Así que ese es un lugar de vergüenza. Y sé que tú has salido de ese lugar porque todo sale a la luz, ¿verdad? Y así que salga a la luz, pues tú no tienes nada que ocultar y te vas a presentar como tú eres, honestamente, una persona íntegra, como un verdadero hijo de Dios, que cuando pases por esas circunstancias, pues las enfrento y estoy adelante, pero no oculto nada porque no tengo nada que esconderlo, ¿sí? Así que cuidado y quieras esconder cosas. Y vamos a Salmos también, quiero que me acompañes al capítulo 25 en el verso 2 y en el 3. Salmos capítulo 25 en el verso 2 y en el verso 3. La bendita palabra de Dios dice, Dios mío, en ti confío. Y ahí repite conmigo y dile, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Amén. ¿En quién confiamos? En Dios. Así que los que confiamos en Dios, nunca quedarás avergonzado por más circunstancias que estés pasando, por más problemas que tengas o adversidades. Cuando confías en Dios, nunca quedarás avergonzado ante nada ni ante nadie, porque tú confíes en el Señor. Tú eres una hija, un hijo de Dios y nosotros confiamos en Él, así que no te preocupes porque nunca quedarás avergonzado. Los que quedarán avergonzados son los que se esconden, los que están en la cueva, los que se rebelan contra Dios, pero nosotros no somos rebeldes, nosotros somos los que confiamos y estamos parados en la roca que es Cristo. Amén. Otro lugar, cuando los que están, perdón, no nosotros, los que están en la cueva no prosperan, ¿sí? Esa es otra. Acuérdense, primero quedan en vergüenza, siguen esclavos y no prosperan. Y vamos a Proverbios, en el capítulo 28, en el verso 13. La palabra de Dios dice, quien esconde su pecado
jamás puede prosperar. Pero quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Amén. Quien esconde pecados, quien oculta, quien guarda, nunca va a prosperar. Pero quien los confiesa, confesar a Dios, no a mí, ni a los pastores, ni a los líderes, confiesa tú. Esa es la intimidad con Dios, tú con Dios. Y nunca más. Y dice, los que se apartan, alcanzan el perdón y vamos a ser prosperados, ¿verdad? Así como lo dice en la palabra, en 3 de Juan 1. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo lo que hagas, pero así como prospera tu alma, ¿verdad? Cuando prosperamos, cuando buscamos y confiamos y prospera mi alma, yo voy a ser prosperada en todo. Nuestra familia va a ser próspera y nos va a dar mucha salud y vamos a prosperar en todo, dice el Señor, en todo lo que tú hagas, no en poquito, en todo lo que tú emprendas, tú vas a prosperar, pero hay que salir de esa mentalidad. Hay que empezar a dar fruto de bendición en mi vida. Yo no me quiero quedar estancada, no me quiero quedar escondida, si yo salgo porque Dios está conmigo. Aprendamos a escuchar la voz del Señor. Los que están en la cueva no escuchan la voz de Dios, ¿sí? Porque no se escucha, más escucha lo de adentro, verdades ocultas. Pero los que confiamos en Dios, salimos, prosperamos. Así que yo te digo en esta mañana, aprende a salir. ¿Qué qué estás ocultando? ¿O sientes que aún sigues esclavo de cualquier circunstancia? Ahora Dios te dice, sal y enfrenta. No te quedes ahí escondido. Te dice, fortalécete, renuévate, confía, porque no estás solo, porque yo llego siempre a tiempo. Así como con Elías, dice que pasó todas estas circunstancias y enseguida vino ese soplo que era el Señor. Él está a tiempo para levantarnos, está a tiempo para fortalecerte, está a tiempo a tu rescate, pero aprende a salir. Aprende a ser íntegro, a decir la verdad, a no ocultar nada, sino a presentarte como eres, a presentarte como somos nosotros, ¿sí? A saber enfrentar las situaciones y a saber que en medio de la circunstancia, pues yo estoy firme y nada me va a mover. Amén. ¿Cuántos lo creen? Nadie te va a mover. Los que pueden decir amén, pues digan un amén. Así que nos vamos a fortalecer con el Señor. Confiamos Amén. en el Señor. Amén. Dios está con nosotros. Así que en medio de la circunstancia, Amén. Dios está a tiempo. Amén. Así que esa cueva, déjala a un lado y aprende a salir y a buscar siempre del Señor, porque Él está con nosotros. Amén.